Hace 2 años, en abril del 2012, nuestra organización se dio a la tarea de realizar un seminario que develara la nefasta efectos que ha tenido y, por desgracia, sigue teniendo el sistema previsional chileno, sobre todo en los trabajadores de nuestro país, que logran pensiones miserables y que nos condenan a una vida de extremada pobreza en la etapa final de nuestras vidas. Nada nos será regalado, compañeros. Todo habrá que ganárselo con mucho esfuerzo. Habrá que conquistar. Poco o nada podemos esperar de los actuales políticos, muchos de los cuales reciben financiamientos de estas para sus campañas, para sus actividades, y han hipotecado su independencia para ponerla al servicio de los poderosos. Esta oportunidad, estimados compañeros y compañeras, es para los trabajadores, para los estudiantes, para los intelectuales, en fin, para todos aquellos que deseamos un sistema previsional solidario que garantice nuestros derechos fundamentales como trabajadores. Los trabajadores hacemos posible la riqueza en todo el mundo y, sin embargo, un puñado de inescrupulosos que ya no solo se contenta explotándonos, sino que además nos tiene con bajo salario, sino que han usurpado nuestros ahorros previsionales. Y con ello han concentrado la economía y destruido todos nuestros sueños. Les damos en consecuencia la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Quien me habla no es peronista, pertenezco al partido opositor desde el campo popular al gobierno peronista de la Argentina y suscribo y acompaño ese proyecto aún en mi diferencia política porque entiendo que le hace bien a los trabajadores. Y quiero decirles brevemente que ante los agoreros de siempre que impulsan el miedo en la sociedad que la economía se va a caer porque los fondos de las pensiones los administren los trabajadores a través de un organismo tripartito, o sea, responsabilidad del Estado administrarlo, que esos mismos agoreros dijeron exactamente lo mismo en la Argentina. Y al día de hoy no se murió nadie, no se cayó ninguna empresa, no bajaron las acciones y por el contrario hubo un crecimiento económico a tasas chinas que tuvo Argentina y sigue funcionando la economía para derribar el mito, el miedo y la mentira de los sectores empresarios que pretenden infundirle a la sociedad que todo lo estatal está mal, que todo lo que administren los trabajadores está mal y que la panacea de la eficiencia son ellos, cuando en definitiva son ellos, en definitiva, los que se apropian del ahorro de los trabajadores para hacer cosas como tomar dinero al 2% y prestárselo a los propios trabajadores a través de sus organizaciones financieras al 50%, obteniendo ganancias usurarias con el propio dinero de los trabajadores. Felicito a los compañeros de CETEBA, le agradezco a todos los compañeros de las organizaciones gremiales hermanas presentes y sepan que en un fuerte abrazo los estrecho acompañando la lucha por un sistema previsional solidario, público y con aporte tripartito. Muchas gracias. Bueno, bien breve, saludar la instancia, agradecerla, por sobre todo saludar a la Confederación Bancaria por generar este espacio de aprendizaje, por sobre todo. Para mí también es importante, y lo hemos dicho con los compañeros en la CONFECH, la importancia que es para nosotros, lo importante que es para nosotros como hijos de trabajadores y trabajadoras, como futuros trabajadores y trabajadoras, poder interiorizarnos del robo de hoy, y esperamos que el cambio del sistema el día de mañana. Se mencionaba en la ponencia anterior que este es un tema de voluntad política, y la voluntad política tiene que pasar, es nuestra voluntad política, es la voluntad política que nosotros podamos generar desde el movimiento social, que podamos empaparnos también de la lucha por el nuevo sistema previsional. Les cuento que el día de hoy se firmó tal vez el envío de un proyecto de ley que es la primera ganada, entre comillas, para el movimiento estudiantil, que es derogar ciertos artículos de la ley que absurdamente en una democracia prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos universitarios.
Se prohibir también a los sostenedores y a los dueños de centros de formación técnicas, de instituciones de educación superior privada, la organización que hoy día pasa en los contratos de matrícula, les prohíben hacer centros de estudiantes, les prohíben, si es que pegan un afiche o alguna actividad, los echan de estas instituciones. Así que hoy día hemos dado un pequeño paso. Fueron 24 años de la vuelta a la democracia, fueron 8 años de movilización estudiantil. Hoy día nos queda un largo camino por recorrer y esperemos que el nuevo sistema previsional no se demore tanto tiempo y venga en conjunto desde el impulso de la movilización estos cambios estructurales que sabemos necesitamos para todos y todas. Así que muchas gracias y agradecer también. ¿Cómo están todos? Buenos días. Qué bueno partir esta jornada con un salón lleno. Eso es fantástico. Tener acceso a la información es lo más importante. Yo, para quienes no me conocen, soy periodista de Radio Bio Bio, un lugar donde sí, gracias a la independencia, hemos logrado dar a conocer noticias como las que en muchos medios no se dicen y que es justamente una de las cosas que me enorgullece de trabajar allí. Quiero agradecerles la oportunidad de estar acá, de moderar este panel y de tener justamente el privilegio de presentarles a quienes nos van a ilustrar un poco sobre 3 experiencias latinoamericanas. Siempre que hablamos del tema del sistema o de nuestro sistema lamentable de AFPs en Chile, nos dicen lo que pasa es que el resto de los países y los sistemas de reparto están quebrados, no funcionan, los ejemplos afuera no han sido buenos. Bueno, vamos a comparar sin irnos tan lejos, vamos a comparar las realidades latinoamericanas. Previsión social brasileña. Nosotros lo llamamos de régimen general de previsión social, RGPS. Es público, universal y obligatorio. Es un régimen financiero de repartición simple. Las fuentes de financiamiento y derechos están previstos en la Constitución Federal. O sea, tenemos un presupuesto propio. La población brasileña, datos de 2012, ahora somos 200 millones, tenemos una población económicamente activa de 100 millones, una población ocupada de 93 millones y contribuyentes de este régimen de 67 millones de trabajadores. Acá, de estos 67 millones de trabajadores, 51 millones son empleados formales. Y otros que tenemos en situaciones diferentes, que voy a hablar un poco más para adelante, alrededor de 15 millones y 500.000 personas. El rendimiento promedio del trabajo, el sueldo promedio del trabajo de la población brasileña es de alrededor de $670 más o menos. Es la renta promedio del trabajador. Y el beneficio promedio que paga esta previsión social es alrededor de $400, el beneficio promedio. A partir del año 95 yo les decía que al influjo de los dictados del consenso de Washington, se quería imponer en el Uruguay un régimen de capitalización duro y puro, como es el que tienen actualmente en Chile, pero dadas las características, yo creo que también históricas del Uruguay, no se pudo aplicar este modelo tal cual estaba determinado, y se implementó lo que se denomina un sistema mixto, es decir, donde hay participación del sistema de reparto público y obligatorio y sistema de capitalización individual. Esto se hace, se crean determinados niveles, ¿tá?, para saber a dónde aportan los trabajadores, cómo se destinan los trabajadores a uno y otro sistema. Y se establece la técnica de los pilares. Hay un primer pilar que es de reparto, un segundo pilar que es de capitalización, pero de ahorro obligatorio, y un tercer pilar que es de capitalización, pero de ahorro voluntario. En la Argentina, las administradoras recaudaron $47.000 millones en 14 años. Cuando nos devolvieron 20.000 millones de dólares. Llevo 5 años. 27.000 millones de dólares comió Vaca. 27.000 millones de dólares. No podían cubrir ni el 2% del total de los jubilados del sistema. De ese 2%, el sistema público le tenía que pagar el 80%.
El mundo se debate claramente en dos ideologías. Están aquellos que creen que el capital es el que genera la riqueza, y están los que creemos que el trabajo es el que genera la riqueza, que el consumo es el que genera la riqueza. Entonces, cuando nosotros incluimos sectores al mercado interno y al consumo en un país, estamos generando riqueza. Están los otros que vienen a decirnos, no, si no generamos, si no atraemos capital de afuera, ya que nosotros somos inútiles, no servimos, no tenemos que traer capital de afuera. Capital de afuera viene y te pone condiciones. Entonces, en la CEPAL, en la CELAC, el año pasado, vinieron Merkel y Rajoy a decir, el problema de los países convergentes, mira quién, Rajoy, el problema de los países convergentes es que tiene que generar seguridad jurídica y tiene que darle garantía. ¿Qué seguridad jurídica la que querían? Esta que ahora nos está facturando Grierson. Que seguridad jurídica para ellos es que respetemos la legislación de ellos, pero no la nuestra, que se puedan retirar, poner la guita y retirarse en otro país cuando quieran, y que nos sometamos a las jurisdicciones de los tribunales de ellos. Entonces sí nos traen la guita, nos dan seguridad jurídica. Cuando el negocio anda mal, se van. Pero este es el sistema, esta es la realidad con que estamos. Entonces, uno cede ante la tentación también de algo que se está intentando aplicar acá, y es el sistema mixto. Perón, el general Perón, decía, no con respecto a un tema de seguridad social, sino a otro tema, decía que en las casas viejas había un mueble que se llamaba el sofá-cama, que era un mueble donde uno se sentaba mal y dormía peor. Es decir, hay algunos muebles, era un mueble que no servía ni para sentarte ni para dormir. Bueno, eso, señores, es el sistema mixto. No se puede, miren. Macroeconómicamente es imposible, absolutamente imposible, ahorrar bien para futuros jubilados y pagarle bien a los actuales jubilados. Ustedes tienen que seguir con el trabajo que están haciendo, que es ganar las mentes y los corazones. Y en la calle. Ustedes necesitan convencer. Es necesario convencer la población y los seguimientos de dentro de la población para involucrarlos en esta discusión. Es una disputa permanente sobre el modelo de previsión social. No existe el más rancio de los liberales que pueda justificar que haya un negocio en el cual vos me das tu plata, yo por recibir tu plata cobro ganancias, después impongo tu plata en un negocio. Si el negocio sale bien o mal es tu problema, porque yo ya gané. Entonces no es una discusión fácil por el tema de que en todo el mundo se discute la previsión social dentro de una mirada puramente económica y de una mirada social, de una mirada política, de una mirada de que lo que es el papel y la función del Estado. Estos tipos creen realmente, y así actúan, creen que el hombre debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del capital. Y la realidad es exactamente al revés. El capital debe estar al servicio de la economía y la economía debe estar al servicio del hombre, de cada mujer. Esto es lo que nosotros venimos a defender. A mí me parece que le venden a los chilenos. A mí me pasó hace unos años en una conferencia en La Habana. Yo estaba en La Habana y dije, bueno, acá más o menos la gente debe ser medio piola. Sin embargo, hablé también era sobre los regímenes de capitalización individual. Hablé sobre el fracaso del modelo chileno y había un compatriota chileno de ustedes que se me enojó terriblemente, y que yo no podía decir eso, que el modelo chileno es Y acá, y voy a esto porque acá yo tengo la percepción de que en Chile, capaz que me equivoco, pero es una percepción, de que en Chile les han vendido que del exterior existe cierta admiración por el modelo chileno. Y eso es mentira. Eso es una mentira enorme. Pero... Y después lo último que dijo acá el amigo uruguayo, el compañero uruguayo, brillante, y así. El sistema chileno es admirado, sí, por los capitalistas admirado. Porque ¿dónde van a encontrar semejante cantidad de tontos que ponen la guita para que ellos hagan negocios? Esta es la verdad.
Mire, ¿qué es lo que tenemos finalmente hoy día en Chile? Tenemos este engendro, que no es un sistema de pensiones. Tenemos al medio y en el corazón un sistema de capitalización individual. Por otro lado, tenemos los sistemas de reparto antiguos de las Fuerzas Armadas de orden por fuera. El Estado hoy día financia el déficit de ese sistema en un monto cercano a 1,03 billones de pesos. Y tenemos un sistema de cajas de reparto que el Estado también financia, donde hoy día estamos hablando de cerca de 750.000 pensionados y solo 58.000 cotizantes. Por abajo tenemos el famoso APB. Por arriba tenemos algo que políticamente es de mucho cuidado, ¿no? Hoy día tenemos una pensión básica para el 60% de la población que acaba de reajustarse a 86.000 pesos. Y un aporte previsional solidario cuyo monto máximo hoy día acaba de reajustarse a casi 280.000 pesos. Este famoso pilar solidario, que algunas personas han atrevido a decir que Chile se está acercando al modelo mixto, lo que significa es una subcontratación de la solidaridad. Tenemos algo que poco se conoce. Tenemos un fondo de reserva de pensiones. 7.500 millones de dólares invertidos afuera, aparte de este mundo. Esto es plata del Estado para financiar potenciales aumentos futuros del pilar solidario. Y ese fondo de reserva de pensiones y este pilar solidario, ¿quién lo financia? El Estado. Pero hoy día el Estado, por las características del sistema tributario, somos nosotros. Bueno, las propuestas nuestras las dividimos en dos campos, carácter transitorio y carácter estructural. La primera, que el Estado se haga cargo de reparar el daño previsional, garantizar el piso mínimo de la OIT para todos los habitantes independientes de si cotizan, aumentar consistentemente las actuales pensiones a todos los jubilados por el actual sistema, eliminando el cobro del 7% a todos aquellos que aún le quedan, retirar el proyecto del FP estatal. En sus carpetas tienen ustedes una carta que le entregamos ayer a la Presidenta de la República. Bueno, la propuesta de carácter estructural. Nosotros queremos reconstruir un sistema público de pensiones en el marco de la seguridad social, fundado en los principios de solidaridad, universalidad e integralidad. Y unidad también. Nos faltó incorporar ese principio muy importante que dijo nuestro compañero y hermano Juan Carlos Díaz, tal como lo propone la OIT. Un sistema de reparto mediante el cual las cotizaciones de los trabajadores en actividad se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Un sistema contributivo que restaure la solidaridad entonces intergeneracional y además entre hombres y mujeres. Restituir el aporte tripartito. Los trabajadores deberían cotizar un 50% del aporte, lo dije anteriormente, como lo sugiere la OIT. Restituir el conjunto de prestaciones que hoy dispersan en distintas sociedades anónimas, AFP y SAPRE, que encarecen además la administración y rebajan los beneficios. Si la seguridad social es un derecho fundamental, es porque la seguridad social, la forma tradicional de explicar de por qué es un derecho fundamental, tiene que ver con la igualdad. Si nuestras constituciones reconocen la igualdad, un mecanismo básico de igualdad en un sistema de seguridad social propiamente tal, con el elemento de solidaridad, es estos sistemas de seguridad social. Son un paso necesario para sistemas de igualdad. La igualdad justifica la existencia de la seguridad social como sistema de derecho fundamental. Y se vincula, fíjense, con la idea de Estado social. La otra forma de justificar, y es la que yo quiero presentar acá porque también tiene que ver con esto, con la conquista del lenguaje, la seguridad social es importante para la libertad, no solo para la igualdad. La forma tradicional, fíjense, por ahí lo dice Atria y me parece que tiene razón, también se nos ha ganado el debate en presentar que la libertad es de derecha y la igualdad de izquierda. Y resulta que los que defendemos ideas como estas somos igualitaristas, pero no creemos en la libertad. Claro, porque ahí se nos pauperizó, se nos ganó, se nos colonizó la idea de libertad. Y entonces se nos decía, en Chile hay libertad de educación, ¿no?
y el niño de Chiloé que apenas tiene para vivir puede elegir si estudia en el Grange o en el colegio público que está al lado de su... Tiene total elección, nadie lo va a obligar a optar por uno o por otro. Claro, pero ¿qué libertad es esa? Esa es una caricatura de libertad. La libertad tiene que ver con el derecho efectivo de poder optar. Y resulta, fíjense, que cuando uno tiene sistemas de seguridad social, las personas tienen garantizado un mínimo, un nivel de suficiencia que les permite afrontar los riesgos de la vida social y por lo tanto les garantiza un grado de libertad. En el caso chileno, como el trabajador no tiene ninguna de estas garantías, vive en la zozobra. La pregunta es, si uno vive en la zozobra, si uno vive pensando qué va a comer mañana, cómo va a pagar la educación, cómo va a pagar la salud, ¿qué ciudadano se puede ser? ¿Cuántos países en el mundo tienen el sistema chileno? En total, solo 36 países tienen un pilar privado, que no quiere decir que no tengan reparto, sino que tienen algún pilar privado. Solo 36 de 180 para los cuales existe información. O sea, el 20% de los países en el mundo, marginalmente, tienen algo de pilar privado. Pero la mayoría de ellos, incluidos los países de Europa Central y Oriental, el pilar privado es un complemento. Es como el caso uruguayo, ¿cierto? Pero quizás a mayor escala, donde aquí se ha privatizado un poquito más. Un complemento o opcional. Elijo el privado o el reparto. Pero es una opción. Hay esa libertad de elegir. ¿Dónde existe el caso chileno? 9 países en el mundo. Pero tampoco son estos países. No es Alemania, ¿cierto? No es Inglaterra ni Francia. Es Hong Kong, Kosovo, Australia, Israel, República Dominicana, Maldivas, Nigeria y Malawi, ¿no? Y aquí hay que hacer una salvedad, porque estos 9 no son iguales. Hay 5 que tienen una pensión universal, o universal para algunos estados del país, de los cuales Australia tiene una pensión para casi todos los adultos mayores de $1.000 para partir. Entonces no es lo mismo tener un sistema privatizado, que es un gran problema, pero con $1.000 fijos y asegurados, que el caso chileno. Entonces son grandes diferencias en ese sentido. Quiero también precisar algo. Los regímenes o los sistemas mixtos, de los cuales se ha hablado acá, hay que decirlo de alguna manera para que lo tengamos claro los trabajadores, no están sujetos o administrados por sociedades anónimas, que es el gran problema que tenemos en Chile. Hay corporaciones de derecho público, que son generalmente las que queremos nosotros acceder a ellas, pero hay corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. El tema de las corporaciones de derecho privado o público son 2 instituciones a las cuales los trabajadores a priori no nos podemos negar a ellas. Pero nunca estuvo contemplado en los sistemas mixtos, los sistemas previsionales, el que las sociedades anónimas administraran esto. Es decir, que el lucro estuviera. Según el último informe de la OECD, las tasas de reemplazo brutas, sin considerar descuentos de cotizaciones e impuestos, para los hombres en Chile, con trayectoria laboral completa, es de casi 42%. Solo 42%. Muy lejano del 70% prometido por el creador del sistema. Y para las mujeres, 1/3. 33%. ¿Cuál es el monto de las pensiones pagadas actualmente? El sistema privado, AFP y compañías de seguro, está pagando al cierre del año 2013 un poquito más de 1 millón de pensiones. Y el monto promedio, 183.000 pesos. Si consideramos el aporte previsional solidario, esto sube 10.000 pesos aproximadamente, 195.000 pesos. Ahí están las distintas modalidades de pensiones: vejez, invalidez, viudez y orfandad. Pero si nos concentramos en la clásica pensión, la pensión de vejez y la que queda en las AFP, la del retiro programado, donde son cerca de 300.000 personas las pensionadas. Veamos los números. 90% de los pensionados vejez retiro programado reciben pensiones inferiores a 144.000 pesos. Hoy, 64-65% del salario mínimo. El 90% recibe una pensión inferior al 65% del salario mínimo, que ya es bajo, ¿no? Entonces,
esto no es un problema, esto no es una situación que hay que arreglar con un aumento de la tasa de cotización, aumentar la edad de jubilación, sino que esta es una crisis que no tiene solución en el actual sistema. No tiene ninguna posibilidad matemática, política ni financiera actuarial. ¿Cómo puedo ser ciudadano? ¿Recuerdan a los griegos? Los griegos decían, solo es ciudadano el hombre libre, y el que tiene que trabajar para vivir no es ciudadano, decían los griegos. No, suena raro eso, pero algo de sabiduría tenían. Decían, mire, si usted quiere participar como ciudadano en la democracia, tiene que tener resueltas sus necesidades más básicas. Bueno, eso garantiza la seguridad social, que la persona pueda participar en su condición de ciudadano. Nosotros no tenemos esa posibilidad, y por eso que los ciudadanos solo aparecen como los liberales querían, ¿no?, cuando hay que votar. El profesor que está aquí adelante, César Toledo, ¿cierto?, profesor de Derecho Laboral, que nos hizo llegar hace algunos días las actas secretas de la discusión de la reforma previsional en Chile, por ahí por los 80, 79, etcétera. Uno de los pasajes en estas actas secretas que se han liberado hace poquito indican que el propio Pinochet nos decía, pero también he dicho que no estoy de acuerdo en el problema ese de que los capitales vayan a la parte privada, ¿no? En realidad no discrepo de ello, sino que me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales. Hasta él tenía alguna duda, ¿no? Pero no hay que desvincular, la cárcel no es solo la seguridad social en Chile. Hay una cárcel más grande que es el modelo laboral en Chile. Fíjense que los dueños de la AFP han tenido que empezar a pasar vergüenza con los problemas de los datos duros. No sé si recuerdan que el dueño o uno de los representantes de la AFP dijo que en realidad el problema de la AFP no era el modelo, la estructura, sino que en Chile se pagaban bajos salarios. Y era como estos reconocimientos así, sin un acto fallido, ¿no? Nos estaba diciendo la verdad. El problema de la estructura de las AFP es insoluble con el modelo laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores chilenos ganan poco, ganan muy poco. Y si ganan poco, consecuencia, van a cotizar mal. Y por lo tanto, nuestra cárcel no solo es que cuando jubilemos vamos a tener pensiones miserables. Nosotros tenemos un modelo laboral que es el centro, y aquí voy a discrepar de mis amigos anteriores, y quizás la discrepancia es meramente retórica, yo lo sé, y con José Piñera, porque la madre de las batallas no es la seguridad social, la madre de la batalla es el modelo laboral en sentido amplio. Incluye la seguridad social, pero incluye el código del trabajo. Si algún día somos libres, igual necesitamos el aporte de los trabajadores. Y el aporte de los trabajadores, sea sistema de reparto público o cualquier otro, supone mejores condiciones de trabajo en Chile. Y esas mejores condiciones de trabajo suponen romper con el modelo laboral. Y el modelo laboral está también en el centro del debate. En Chile hay que romper las cadenas de la negociación colectiva en la empresa para subir el nivel, establecer de una vez por todo el derecho a huelga, de verdad, y que no como pasa en la... ¿Qué es lo positivo que tiene, si nos preguntaran qué es lo positivo que tienen las AFP hoy día? Yo creo que lo único positivo que tienen es que están logrando esto, que están logrando que nos unamos transversalmente. Lo único. Sería presuntuoso decir que este evento es solamente esfuerzo de nuestra organización. Esto es reflejo de algo, es reflejo de que los chilenos y chilenas ya nos cansamos